buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Steven Herrera Pacheco, el grupo número 72 de Administración de Base de Datos. El día de hoy se va a abordar el tema de optimización de base de datos conjunto a mis compañeros Andrés Morantes, Manuel Daza, Eliana Marcela Orozco y Miguel Osvaldo Chaparro. Para esta parte de la introducción vamos a ver básicamente primero qué es la optimización de las bases de datos. Básicamente es los procesos o técnicas que nosotros implementemos para hacer que una base de datos tenga un mejor rendimiento, se maximice su rendimiento y tenga un acceso más inmediato o que sea más rápida, por decirlo así, que esté bien estructurada. Los problemas más comunes cuando no hay una buena optimización son tiempos de consulta muy altos, es decir, que traemos un dato o hacemos una consulta de un dato y se puede estar demorando 10 segundos cuando esto debería o podría demorarse un segundo, por ejemplo. Entonces, los tiempos de consulta es un problema muy frecuente en las compañías. Un consumo de recursos innecesarios. Muchas veces las bases de datos, al estar mal optimizados y tener eh, unas consultas mal diseñadas, lo que hacen es que consuma recursos de hardware del servidor o el computador donde tengamos la base montada, un consumo desmedido o más de lo que debería consumir. Y la falta de escalabilidad muchas veces va relacionada con que la base de datos puede estar presentando problemas de rendimiento, fallas o estar en mantenimiento muy seguido, lo cual no va a permitir que se pueda escalar, por decirlo así, o aumentar su rendimiento o optimización, muchas veces porque hay consultas que están muy mal diseñadas. Esto también es algo común en la mayoría de empresas o en muchas de las empresas. Listo. Importancia de la optimización o por qué optimizar. Básicamente es importante optimizar siempre la base de datos, independientemente si es grande o pequeña, porque pues va a mejorar los tiempos de respuesta. Tengamos en cuenta que una base de datos rápida con respuestas rápidas es mucho mejor o mucho mejor para entregar un resultado, por decirlo así. Siempre vamos a querer una base de datos que no tarde mucho tiempo en hacer algún tipo de consulta o de proceso. Reducción de costos operativos, pues básicamente porque una base de datos bien estructurada, bien optimizada, implica menos cantidad de mantenimientos, sacar la base de datos de servicio por un tiempo y similar. Y aumento en la escalabilidad y confiabilidad, pues porque es muy bueno tener una base de datos que sea confiable, que no falle mucho, que ante los cambios se puedan aplicar dichos cambios muy fácil, que no implique tener que parar la base de datos, porque pues esto incluso nos implica un costo también si una base de datos no está funcionando. Pero básicamente la escalabilidad y confiabilidad es una base de datos sólida que se mantenga, que no sea complicado aplicar cambios y se mantenga funcionando bien sin mayor problema, por decirlo así. Y finalmente, pues vamos a ver las estrategias que vamos a usar o la metodología de la que vamos a estar hablando. Entonces, para esto escogimos cuatro técnicas que son como las que más se usan en la mayoría de compañías, que es normalización, indexación, partición de tablas y optimización de consultas. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste cada una, pero básicamente, ¿por qué escogimos estas cuatro? Básicamente porque son realmente con las que la mayoría de compañías, la mayoría de empresas usan para poder optimizar sus bases de datos y son con las que desde cero se debería empezar a organizar o a hacer una base de datos teniendo en cuenta estas cuatro técnicas. Y así pues vamos a obtener una base de datos sólida y eficiente. La normalización. Como tal, la normalización es un proceso que organiza los datos en una base de datos para reducir la redundancia como tal y mejorar la consistencia. Esto se logra dividiendo los datos en múltiples tablas relacionadas para poder que se haga una ejecución dinámica, una ejecución más optimizada y más efectiva para el proceso como tal que se va a realizar con los datos. Como podemos ver acá en la imagen, en la tabla original de alumnos matriculados se observa que la información de cursos se repite por cada alumno, lo cual genera redundancia y genera poca efectividad al momento de procesar los datos. Continuamente lo que se hace es que se aplica la normalización en donde dividimos los datos en tres tablas, alumno, curso y matrícula. Cada tabla almacena información única y se relaciona mediante claves. Como tal, esto reduce el almacenamiento redundante y facilita las consistencias de los datos, visualizándose de una mejor forma y haciendo que el proceso de datos sea de forma más efectiva y dinámica. Las ventajas de esto, como tal de la normalización en general, son tres principales o tres pilares muy importantes, las cuales son reducir la redundancia de datos,
facilitar el mantenimiento y actualización, y como tal, mejorar la integridad referencial. La indexación es una técnica utilizada para acelerar la recuperación de datos en bases de datos grandes, creando estructuras que permiten acceder a los registros de manera eficiente. Como podemos ver en la imagen, tenemos un índice, el cual pues indica su nombre, como tal el nombre de la tabla, en el cual nos permite buscar de manera rápida a una persona en una base de datos extensa o demasiado grande. Como tal, en este ejemplo, cada nombre está asociado a un identificador único que facilita la búsqueda sin necesidad de recorrer toda la tabla. Así como se maneja en la normalización, la indexación también maneja ventajas y en los cuales se destacan tres pilares también muy importantes. Como primer pilar tenemos la aceleración de consulta. Como segundo pilar manejamos la mejora del rendimiento en búsquedas y operaciones. Y finalmente la optimización en base de datos grandes o demasiado extensas. Muy importante también considerar que en la indexación, si se maneja una cantidad excesiva de índices, puede afectar el rendimiento de las escrituras o como tal el espacio que se va a consumir en la base de datos como adicional, lo cual puede generar retrasos, puede generar demoras de cargue o puede generar también inconvenientes a la hora de hacer uso de ella misma. Hola, buen día, mi nombre es Manuel Daza y continuando con las técnicas de optimización para la gestión de bases de datos, voy a explicar la técnica número 3 de nuestra presentación, la cual consiste en la partición de tablas. Entonces, la partición de tablas es una técnica que consiste en dividir tablas extensas de una base de datos con la finalidad de acelerar las consultas. Un ejemplo es que, por ejemplo, tenemos una tabla con un rango de fechas y lo que permite hacer consultas más específicas sin que se tenga que recorrer todos los datos de una tabla. Aquí en la gráfica pues tenemos una tabla que son los datos de un empleado y que se dividen en dos tablas más pequeñas. Una en donde se encuentra únicamente el ID del empleado con sus nombres y otros donde está el ID del empleado con su correspondiente foto de perfil. Esto ayuda pues que en el momento de consultar los datos de los empleados, en lugar de llamar toda la información, pues únicamente se consulta la tabla que uno necesita. Esto beneficia en gran manera sobre todo a las bases de datos que son demasiado grandes. Por ejemplo, si se tiene una base de datos con un histórico de varios años, lo más recomendable es hacer la partición por años, así como está especificado acá. En lugar de consultar las tablas con toda la información, lo que se hace es validar que la partición que estamos necesitando sea únicamente el año que realmente necesitamos consultar. Esto acelera el proceso de búsqueda y optimiza el trabajo en cuanto a la consulta de la gestión de los datos. En nuestro siguiente técnica tenemos la técnica número 4, que es la optimización de consultas. Digamos que como ya tenemos todos conocimiento, pues las consultas SQL son los scripts que uno ejecuta para realizar el llamado a información de las tablas. Entonces, es una técnica que se basa en simplificar y mejorar la estructura de consultas, evitando redundancia y procesos o consultas innecesarias en las que se permite un resultado más rápido. Los ejemplos más claros de esta optimización se notan principalmente al reducir los tiempos de respuesta en una consulta, como cuando se consultan datos de una persona, por ejemplo, y el tiempo de respuesta dependiendo de los datos que se estén llamando con el query, pues el tiempo de respuesta puede bajar entre 10 a 2,5 segundos, porque claro, no es lo mismo hacer una consulta de un empleado tomando todos los datos a llamar el mismo empleado y en la misma consulta pues filtrar cuáles son los datos que realmente necesito de ese empleado. Digamos que para estos casos va más atado a la experiencia del administrador de la base de datos, ya que para consultar la información hay muchísimas formas de hacerlo. Ahí se pueden utilizar gran cantidad de queries, pero pues en la medida que uno va conociendo cómo está formada la base de datos y todo eso, uno puede ir aplicando consultas que son mucho más sencillas y que al evitar la redundancia pues van específico a lo que uno necesita consultar, y pues esto acelera el tiempo y
y beneficia mucho el trabajo que está realizando el motor al momento de buscar la información y llamar lo que uno necesita. Esas son las técnicas. A continuación, mi compañero les va a presentar el resto de las diapositivas. Muchas gracias. Bueno, y continuando con las diapositivas, nos encontramos con los resultados y beneficios, ¿sí? El cual en el análisis realizado muestra que la implementación de las estrategias de optimización no solo mejora el rendimiento de la base de datos, sino que también contribuye a una mejor experiencia del usuario final. Además, se identificó que cada técnica tiene su propio impacto dependiendo del caso de uso, ¿sí? Entonces, acá los resultados que se podrían obtener a la hora de implementar la técnica de optimización teniendo en cuenta una base de datos en un entorno más empresarial, pues son la reducción sustancial de tiempos de respuesta en más del 50%, el menos consumo de recursos del servidor o del gestor de base de datos que estamos usando, ¿sí? Y una mejora de experiencia del usuario. Excelente día para todos. Antes de comenzar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todo el equipo de trabajo por su compromiso y disposición durante el desarrollo de esta materia. Su dedicación ha sido fundamental para alcanzar los objetivos propuestos y avanzar en nuestro conocimiento como equipo de trabajo sobre la administración de bases de datos. Ahora, permítanme resumir un poco y explicar de manera objetiva y detallada la información clave que hemos abordado durante la gestión de toda esta actividad. En el contexto actual de acelerada digitalización y crecimiento exponencial de datos, la optimización de bases de datos se ha convertido en un componente esencial para la gestión eficiente de los sistemas de la información. Nuestro análisis exhausto ha demostrado que la implementación de diversas técnicas de optimización tiene un impacto significativo en varios aspectos críticos. Como primer aspecto, tenemos la normalización. Recordemos de que esta técnica organiza las tablas para minimizar la redundancia de datos, asegurando una estructura lógica y eficiente del espacio utilizado, lo que mejora la consistencia de los datos. En segundo lugar, tendríamos la indexación. Esta técnica acelera las búsquedas y consultas, siendo especialmente efectiva en bases de datos con un alto volumen de consultas al crear índices en las columnas más frecuentadas. Se mejora significativamente con esto el rendimiento de la base de datos. Tercero, la partición de tablas. Esta técnica facilita la gestión de grandes volúmenes de datos, mejorando la rapidez de la consulta y optimizando el uso del almacenamiento. Dividir una tabla en segmentos más pequeños y bien estructurados y distribuidos permite una mayor eficiencia. Finalmente, podríamos hablar un poco acerca de la optimización de consultas mediante la eliminación de subconsultas redundantes y el uso de joins. Se reduce la carga y se aceleran las operaciones, mejorando así el rendimiento general de los sistemas. Los resultados obtenidos confirman que las técnicas son altamente útiles en diversos escenarios. No solo contribuyen al desempeño técnico del sistema, sino también a la productividad y satisfacción del usuario final. La adopción de estas estrategias debe ser una práctica estándar en el diseño y mantenimiento de sistemas de gestión de bases de datos, especialmente en entornos empresariales y de alto rendimiento. En conclusión, en base a lo estudiado, podemos ver la importancia de la optimización de todos estos procesos, en donde podemos destacar como beneficios vitales la optimización, las estrategias, la combinación de técnicas. Se puede estar a la vanguardia a la hora de la implementación de una solución, mejorando recursos en la infraestructura. Les agradezco por su tiempo y les deseo una excelente tarde. Que estén muy bien.